Bienvenidos estudiantes del grado noveno a esta videoclase de geometría, donde vamos a continuar con el tema que vimos en la clase anterior sobre triángulos semejantes. Entonces, digamos que esta videoclase va a tratar ya sobre la parte práctica, es decir, la solución de los ejemplos. En la videoclase anterior veíamos de manera explicativa todas las condiciones para que dos triángulos fueran semejantes, vimos el teorema fundamental de la semejanza de triángulos y vimos también los criterios de semejanza entre triángulos. Entonces, toda esa teoría que vimos, por así decirlo, en la videoclase anterior, la vamos a empezar a aplicar acá en el desarrollo de estos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo dice lo siguiente. Determinar qué criterio permite demostrar la semejanza entre cada par de triángulos. Bueno, y tenemos estos dos triángulos, ¿sí? Entonces, ahora, como veíamos en la videoclase anterior, dependiendo de la información que nos den, podemos ya definir si son semejantes o no. Acá si nos damos cuenta, no nos dan ningún ángulo, por entonces no podríamos utilizar ni el criterio lado, ángulo, lado, ni tampoco podríamos aplicar o utilizar el criterio ángulo, ángulo. Pero sí podemos utilizar el criterio lado, 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 que la condición es que nos den los tres lados de los dos triángulos, como aparece acá. De este triángulo sabemos los tres lados y de este sabemos los tres lados de este triángulo. Entonces, con eso me permite saber que el criterio que podemos utilizar es lado, lado, lado. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice ese criterio? Que hay que comparar la proporcionalidad entre los lados correspondientes. Es decir, aquí voy a empezar, por ejemplo, con AC. Entonces, si utilizo aquí AC, de este lado sería DE, ¿cierto? DE. Y hago la operación. Entonces tengo que AC mide 6.5 metros y DE mide 2,6 metros. Listo. Si ustedes hacen esa operación en una calculadora, eso les va a dar 2,5. Listo. Ahora vamos con el siguiente lado. Voy a comparar este, AB. Entonces, AB con el correspondiente que sería DF. ¿Sí? Entonces tenemos acá 4,5 metros. Y aquí tenemos 1,8 metros. Listo. Si dimos 4,5 entre 1,8, eso nos va a dar 2,5. Ahora vamos a comparar el que nos hace falta. BC, tomarlo así, BC sobre FE, que sería el correspondiente, ¿sí? Este correspondiente con este. Entonces tenemos que BC mide 5,5 metros y tenemos que FE mide 2,2 metros, ¿sí? Si hacemos la operación en una calculadora, este nos daría 2,5. Como los tres resultados nos dieron igual, quiere decir que se cumple la propiedad o el criterio de lado a lado a lado que dice, si mal no recuerdan, que las razones son iguales, entonces los lados correspondientes son proporcionales. O sea, este lado con este lado es proporcional a este lado con este lado y es proporcional a este lado con este lado. El hecho de que nos dé los mismos resultados quiere decir que son proporcionales. Entonces, como el ejercicio, al comprobar esto, ya puedo decir que el triángulo ABC, es semejante con el triángulo DFE, con el triángulo DFE. Y como pedía decir por qué criterio, entonces por el criterio, y por eso era importante las letras lado, 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 por el criterio lado, lado, que nos pedía ya por qué criterio son, es decir, demostrar la semejanza entre cada par de triángulos. ¿Por qué criterio se puede demostrar la semejanza? En este caso, por el criterio lado, lado, lado. Entonces ya con eso quedaría resuelto este ejercicio, pues espero lo hayan comprendido. Acá al saber, vuelvo y repito los tres lados, ya sabíamos que era por el criterio lado a lado, lo último que restaba era hacer la comprobación. Entonces la comprobación es comparar el lado con su correspondiente y los tres resultados nos deben quedar lo mismo. Vamos entonces con el segundo ejemplo. El tercer ejemplo decía lo siguiente: comprobar la semejanza de los triángulos, luego calcular el valor de x. Bueno, lo que primero en ese ejercicio les voy a pedir es que en la guía me hizo falta colocar este valor de x donde estaba, ¿sí?
Entonces X está ubicado acá para que por favor lo tengan en cuenta en la guía para poder solucionar este ejercicio. Entonces el ejercicio dice, comprobar la semejanza de los triángulos, luego calcular el valor de X. Entonces primero debemos que comprobar la semejanza entre los triángulos. Entonces, para comprobar la semejanza entre los triángulos utilizamos cualquiera de los tres criterios. Entonces vamos a mirar, criterio lado, lado, lado. Entonces de este triángulo tengo los tres lados, ¿sí? Pero de este tengo estos dos y este que no sé cuál es. Entonces no puedo utilizar ese criterio, ¿sí? Bueno, entonces ahora nos vamos con criterio lado, ángulo, lado. Bueno, uno diría, este ejercicio no tiene ningún ángulo, no nos está dando ningún ángulo. Pero, para comprobar, por ejemplo, con el siguiente criterio que sería lado, ángulo, lado, entonces debería ser que al comparar este lado con este lado, o sea, dos lados de este triángulo, con los correspondientes de estos dos, deberían ser proporcionales y aparte de eso, el ángulo que está ubicado entre esos dos debe ser, tener la misma medida o ser congruente del ángulo correspondiente a la otra figura. Bueno, aquí no nos están dando dos ángulos, pero hay una propiedad que dice que cuando hay un ángulo dos ángulos de esta manera, que se llaman opuestos por el vértice, ¿sí? Significa que esos ángulos son iguales. Siempre los ángulos opuestos por el vértice son iguales, ¿sí? O sea, de cualquier manera que yo tenga este ángulo y este ángulo, siempre son iguales, ¿sí? Cuando son dos líneas rectas, obviamente. Entonces, de esa manera yo podría comprobar que la semejanza entre estos dos triángulos. Entonces vamos a comparar el lado PQ, ¿sí? Sobre QR. O sea, a este lado le correspondería este en el triángulo, ¿sí? Haga de cuenta, este triángulo lo giráramos hacia acá, ¿sí? Entonces este lado vendría siendo este. Entonces, miramos cuánto vale el lado PQ, perdón, que es 6 centímetros, y este mide 2 centímetros. Listo. 6 dividido entre 2 da 3. O sea que esa comprobación, esa comparación o esa proporcionalidad nos daría 3. Ahora vamos con el otro que conocemos, que es este. Pues este obviamente, el correspondiente va a ser este. Vuelvo y digo, si esto lo pusiéramos como un eje aquí y este triángulo lo giráramos así, este lado, ¿sí? Vendría a ser este mismo. Entonces este lado le corresponde este. O sea, NQ sobre, porque primero estoy tomando los de esta figura, o de este triángulo, sería QS. ¿Sí? Este es este mismo lado, en esa figura. Entonces, NQ tenemos que mide 8,7 centímetros. Y QS mide 2,9 centímetros. Listo. Si dividimos 8,7 entre 2,9, eso nos da 3. Listo. Y ahora, como yo les decía, este ángulo es igual a este ángulo. Es decir, entonces ahí la comprobación sería el ángulo. Bueno, acá resulta que no podemos utilizar una letra porque el ángulo Q congruente con el ángulo Q, pues es lógico, ¿no? Entonces vamos a utilizar de forma geométrica los ángulos. ¿Cómo es de forma geométrica? Entonces de forma geométrica es, por ejemplo, este sería el ángulo SQR. Bueno, en este caso voy a nombrar primero los de este lado, por derecho. Entonces el ángulo PQN. Entonces, en forma geométrica se nombran con 3 letras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este ángulo es el ángulo conformado por P, por este lado y este lado. ¿Y cuál es este lado? PQ y este es QN, o sea que es el ángulo PQN. Siempre la letra que va en el centro corresponde al vértice del ángulo, o sea, donde prácticamente está ubicado el ángulo, esa letra va en el centro. O sea que este ángulo sería congruente con el ángulo SQR. SQR. Entonces, así se denotan los ángulos de forma geométrica con 3 letras, en la cual la letra que está ubicada en el centro corresponde al vértice. Entonces, SQR. Entonces, cuando estoy diciendo que este ángulo, por ser ángulos opuestos por el vértice, tiene la misma medida de este ángulo. O sea que acá apliqué el criterio lado, ángulo, lado. ¿Sí? Lado, ángulo, lado. Y los dos lados, el ángulo que comparo es el que aparece entre los dos lados que conozco, como en este caso, que comparé este, que aparece entre estos dos lados que conozco. Y lo mismo aquí.
Tome en cuenta este ángulo, que es el que está entre este lado que conozco y entre este lado que conozco. Entonces, de esa manera, ya comprobé que el triángulo PQN es semejante al triángulo RSQ. ¿Sí? Entonces ya lo comprobé. Ya hice la primera parte que decía comprobar que el triángulo, que los triángulos, la semejanza de los triángulos. Entonces ya comprobé la semejanza de los triángulos. Entonces, al decir esto, que son semejantes. Ahora dice, luego calcular el valor de x. Entonces vamos a calcular el valor de x. Para eso, entonces vamos a utilizar la semejanza entre los lados correspondientes. Entonces voy a tomar, por ejemplo, los que voy a tomar al principio. Entonces, solo necesito dos. Voy a tomar estos dos. No es que haya necesariamente ser esos, pueden ser otros. PQ sobre QR. Como ya comprobé que los dos triángulos son semejantes, entonces yo puedo relacionar acá los lados que son correspondientes y utilizar la proporcionalidad entre esos lados. Es decir, si puse PQ sobre QR y como tengo que hallar X, o sea, necesito hallar este lado, entonces voy a hallar RS sobre NP, ¿sí? Este lado sobre este lado. Y listo. Ahora reemplazo los valores. Entonces, PQ, 6 centímetros, sobre QR, que son 2 centímetros. RS, que son 3 centímetros. Ah, bueno, aquí cometí un errorcito. ¿Cuál es el error? Que en la parte de arriba yo comparé este ángulo, ¿sí? Este con este. Siempre en la parte de arriba, pues si decidí que aquí esta figura la voy a colocar en la parte de arriba, entonces significa que aquí este va a ir arriba y este va a ir abajo. Yo ya puse RS y no tengo que utilizar primero NP, porque arriba van los de esta figura, y abajo entonces iría RS. Ahora sí. Entonces NP es X, ¿sí? Y la otra figura sería RS, que es 3 centímetros. 3 centímetros. Listo. Ahora tengo que despejar la X como ya sabemos. Entonces es multiplicar en cruz. Yo les decía en una videoclase anterior, cuando lo que tengo que hallar está en el numerador, no hay necesidad de multiplicar en cruz. Simplemente este 3 que está aquí dividiendo lo paso a multiplicar y ya me quedaría la X sola. Es decir, me quedaría 6 centímetros que tengo acá por 3 centímetros, porque estos que están dividiendo pasan a multiplicar acá. Todo queda sobre estos 2 centímetros, siguen ahí, ¿sí? Lo único que hice, dan cuenta, es que pasé este aquí a multiplicar, entonces quedan estos dos multiplicando sobre los dos que tenía. Y acá como pasé este, lo único que me queda es X, ¿sí? Ahora, hago la operación, 6 por 3, 18, 18 dividido entre 2, da 9 centímetros. O sea que X tendría un valor de 9 centímetros, que era lo que nos preguntaba el ejercicio. De esta manera, entonces, quedaría resuelto el segundo ejemplo. Espero pues haya quedado claro, hayan podido entender esto de la comparación entre las dos figuras. Dense en cuenta que no siempre las dos figuras vamos a encontrarlas así ordenaditas una al lado del otro. Esta quedó volteada, entonces toca que mirar un poco este lado a cuál le corresponde, que es a este entonces le corresponde a este, si giramos esto acá, o sea, lo que yo les explicaba. Saber exactamente cuál lado de acá le corresponde el de la otra figura, cuando se encuentran así de una manera no tan ordenada. Entonces vamos a hacer ahora el tercer ejemplo. El tercer ejemplo dice lo siguiente. Una empresa levantó torres de alta tensión entre tres puntos A, B y C, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la distancia entre las torres A y B? Entonces ahí tenemos pues el ejercicio y la figura que da el ejercicio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dibujar esos triángulos aparte, como para tener los datos más visibles, por así decirlo, y poder hacer las comparaciones entre los lados correspondientes, poder determinar eso, qué ángulos corresponden y todas esas cuestiones. Vamos entonces a hacer la gráfica. Entonces acá ya tenemos el esquema que nos presenta el ejercicio en manera de dos triángulos en los cuales tenemos toda la información que nos daba el ejercicio, los puntos, las medidas. Lo único que hay de más es que aquí yo coloqué dos ángulos que son iguales o congruentes, ya que como veíamos en el ejercicio anterior, los ángulos opuestos por el vértice son iguales.
Entonces el ángulo alfa y el ángulo alfa. Le puse esa letra, ¿no? Generalmente los ángulos se nombran con letras griegas. Y acá, dado que son triángulos rectángulos, aquí aparece un ángulo recto que es de 90 grados, que aquí también aparece. Listo. Entonces, para poder aplicar los criterios, lo primero que tenemos que hacer en los ejercicios siempre es comprobar si los dos triángulos estos son semejantes. Entonces vamos a utilizar cualquiera de los criterios. Entonces, lado, 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 no conozco los tres lados. Lado, lado, ángulo, pero aquí no conozco este lado para determinar eso. Pero sí conozco que estos dos ángulos son iguales y que estos dos son iguales porque son de 90 grados. Entonces, como acá este ángulo y este ángulo corresponden a la misma letra, entonces me toca hacer una notación geométrica, ¿sí? Es decir, el ángulo AC, A' es congruente con el ángulo BC, BC y B'. Recuerden que la letra del centro debe corresponder al vértice. O sea, este ángulo es congruente con este ángulo. Es lo que acabo de decir acá. Tienen la misma medida, ¿sí? Estos dos son iguales. Y ahora este ángulo es igual a este. Como aquí si no, las letras son diferentes, entonces sí puedo aplicar directamente el ángulo A' es congruente con el ángulo B'. Esta comita significa, se lee prima. Entonces, ya sabiendo esto, ahí apliqué el criterio, ángulo, ángulo. Entonces, por el criterio ángulo, ángulo, puedo concluir que el triángulo ACA' es semejante, ¿sí?, al triángulo BC y B'. O sea, este triángulo es semejante a este. Es importante determinar si son semejantes o no, porque si son semejantes, entonces yo puedo utilizar ciertos criterios de semejanza y ciertas comparaciones entre proporcionalidad de lados correspondientes que me permiten hallar el lado Y, que es el que me están... Bueno, el lado Y realmente no está preguntando el ejercicio. El ejercicio dice, ¿cuál es la distancia entre las torres A y B? O sea, está preguntando la distancia de aquí hasta aquí, ¿sí? Pero la distancia de aquí hasta aquí, pues sería esta distancia de 10 kilómetros más esta distancia de Y, que desconozco. Por lo tanto, realmente tengo que hallar Y. Después de hallar Y, yo puedo decir que la distancia entre A y B será la suma entre esta distancia y esta distancia. Y así podré hallar la distancia B. Entonces, ya habiendo determinado que los dos son correspondientes, entonces vamos a ver cómo resolvemos el lado Y. Bueno, entonces ahora para hallar el lado Y, entonces vamos a aplicar el criterio de la semejanza o de la proporcionalidad mejor entre los lados correspondientes. Entonces para eso obviamente tengo que hacer una relación entre este lado, que sería este mismo, donde está Y entre dos lados que conozco, que pues obviamente serían este y este. Entonces voy a empezar con esos. Entonces A'C, o sea este lado, ¿sí?, con el correspondiente, que sería C B', este lado con este, son proporcionales y la proporcionalidad es igual a la proporcionalidad entre este que tengo acá, o sea, AC, ¿sí?, porque estoy utilizando primero los de este triángulo, sobre este, CB, este sobre este. O sea, a este le corresponde este, es como el ejercicio anterior, esto lo giráramos desde acá y el triángulo quedara así. Entonces, a este lado le corresponde este, a este le corresponde este y a este le corresponde este. Entonces, ya habiendo hecho eso, reemplazamos los valores. A'C, ¿sí?, este, es de 8 kilómetros. Sobre CB', que es 10 kilómetros. Esto es igual a AC, que AC es de 10 kilómetros, sobre CB, que CB es Y, que no sé cuánto vale. Entonces, ya teniendo esta parte, ¿sí?, voy a continuar por acá. Ya teniendo esta parte, entonces, como la variable que tengo que resolver está en un denominador, aquí sí me toca multiplicar en X, ¿sí?, no hay de otro. Entonces, 8 kilómetros multiplico a Y, y 10 kilómetros pasaría a multiplicar los 10 kilómetros, ¿cierto? O sea, quedaría 10 por 10 y esto por esto. Listo. Ahora, como tengo que saber el valor de Y,
entonces estos 8 kilómetros que están multiplicando pasan a dividir. Esto ya lo habíamos hecho en el periodo anterior, todos estos despejes, ¿cómo era que se hacía? 10 kilómetros por 10 kilómetros sobre 8 kilómetros. Listo, hago esa operación, 10 por 10, 100, y 100 dividido entre 8 da 12,5. 12,5 kilómetros. Esta operación da 12,5 kilómetros. Listo. Ahora, pero el ejercicio no me preguntaba Y, me pregunta la distancia que hay desde A hasta B. Entonces, como yo les decía, la distancia entre A y B es igual a la distancia entre A y C, ¿cierto? O sea, esta, más CB. O sea, esta distancia más esta distancia. Listo. Y AB entonces queda igual a AC, que mide 10 kilómetros. ¿Sí? Y CB, ¿sí? CB es Y, que Y me dio 12,5. Entonces, más 12,5 kilómetros. Si sumo 10 kilómetros más 12,5 kilómetros, eso me va a dar 22,5 kilómetros. Que sería ya la distancia entre A y B, que era la que me estaba preguntando el ejercicio. Con esto entonces quedaría solucionado ese ejercicio. Y ya podríamos dar la respuesta, que me decía cuánto es la distancia entre A y B. La distancia es de 22,5 kilómetros. Bueno, hasta ahí es este tercer ejemplo. Espero pues lo hayan entendido, es muy parecido al anterior y no hayan tenido ninguna duda. Igual si la tienen, pues pueden retroceder y volver a ver cómo es la solución y así indefinidamente hasta que comprendan cómo se resuelve el ejercicio. Vamos a hacer entonces ahora el ejemplo número 4. El cuarto ejercicio dice lo siguiente. Si DE es paralela a BC, ¿cuánto mide AB? Entonces, y aparece esta figura. Entonces dice, si DE, o sea, si esta recta es paralela a BC, o sea, esta, ¿cuánto mide AB, esta distancia? Bueno, acá pues para saber cuánto mide esta distancia, sabiendo estos valores, sería sumar este lado con este lado, ¿cierto? Lo único es que no sabemos cuánto vale X. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es determinar el valor de X. Ya sabiendo el valor de X, sumamos este lado con este y sabremos cuánto mide AB. Bueno, entonces vamos a aplicar la propiedad número 6 de la tablita esa que yo les dije tengan en cuenta en la videoclase anterior. Tengan en cuenta una tabla que quedó proyectada a este lado y que ustedes tienen en la página 2 de la guía. Si miran la propiedad 6, entonces compara lo siguiente. Dice, ¿sí? Si la tienen allá a la mano, que BA, o sea, este lado, ¿sí? BA, sobre DA, ¿sí? Este lado sobre este, es igual a lo mismo hacia el otro lado. Entonces, ACA sobre EA. Eso dice la propiedad 6 de esa tablita que tienen ustedes ahí, que proyecté aquí en una clase anterior. Entonces, BA sobre DA es igual a CA sobre EA. O sea, este lado sobre este pedacito es igual a todo este lado sobre este pedacito. Listo. Entonces vamos a reemplazar BA. BA, como yo decía, es la suma entre este lado y este lado, ¿sí? BA es la suma entre este y este. Listo. Entonces, ¿cuál es la suma entre este? Pues X más 3, que mide este pedacito, más lo que mide este, o sea, más X. ¿Sí? X más 3, que mide este pedazo, más lo que mide este pedazo, que sería X. Sobre DA. DA, X. ¿Sí? DA mide X. Y este lado tenemos CA. O sea, el lado de aquí hasta acá. Igual que como hicimos acá, entonces sería este lado más este lado. O sea, 6 centímetros más 4 centímetros. Sobre EA. Y EA mide 4 centímetros. Entonces tendremos ahí 4 centímetros. Bueno, ahora entonces empezamos a hacer las sumas. X más 3 no se pueden sumar, pero X con X sí se pueden sumar. X más X da 2X. Una naranja más otra naranja da dos naranjas.
y quedaría más 3, porque este 3 pues no tiene con quién sumar, pero x más x sí se pueden sumar, x más x, 2x, listo, sobre x. Y aquí tendríamos 6 más 4, 10 centímetros, sobre 4 centímetros. Bueno, de aquí entonces podemos cancelar los centímetros. Ahora vamos a multiplicar, como hacíamos antes, en x. O sea, este 4 pasa a multiplicar toda esta expresión, 2x más 3. O sea, el 4 sube y multiplica todo esto. Entonces lo voy a indicar así. Igual, y la x sube, ¿cierto? A multiplicar el 10. ¿Sí? Sube a multiplicar el 10. Ahora, aquí aplico la propiedad distributiva. ¿Qué dice la propiedad distributiva? Que cuando hay un número multiplicando una expresión que está en paréntesis, este 4 multiplica este valor y luego multiplica este valor. Y los dos resultados pues quedan separados con el signo más, que es el signo que está aquí entre el paréntesis. Entonces, 4 por 2, 8x. Más 4 por 3, 12. ¿Sí? 4 por 2, 8. Entonces, como es 2x, 4 multiplica el 2 y queda la x. 4 por 3, 12. Igual, y aquí x por 10, pues 10x. ¿Sí? Bueno, ahí vamos. Ahora vamos a despejar la x. Acá, bien sea, yo paso el 10x para acá y el 12 para allá. O sea, tengo que dejar todos los x a un lado de la igualdad, a un solo lado de la igualdad. Entonces, o quedan todos los x para acá o quedan todos los x para acá. Si me traigo este 10 para acá, este 12 tendría que llevármelo para allá para que queden a un lado los que tienen x y a otro lado los que no tienen x. O, lo que yo voy a hacer acá, que queda más fácil, este 8x lo paso para allá. Y ya, ¿sí? Como aquí está positivo, pasa a negativo, menos 8x. Y aquí quedaría únicamente el 12, ¿sí? Porque este ya me lo llevé para allá. Entonces 12 es igual. Aquí, en esta expresión, como les decía, los números están para un solo lado al igual y los que tienen x para el otro lado. Eso se hace para poder despejar la x. Ahora hago esta operación, 10x menos 8x. Se pueden restar porque son semejantes, ambos tienen x. 10 menos 8, 2x. 10x menos 8x, 2x. O sea, la x sigue ahí. Finalmente, este 2 que está multiplicando la x pasa a dividir aquí. ¿Sí? Y esto daría x. O sea que la x es igual. 12 dividido entre 2, 6. Listo, 6. Pero el ejercicio no me estaba preguntando cuánto vale la x. Me estaba preguntando cuál es la medida de A a B. ¿En cuánto está medida? ¿Sí? Entonces, voy a hacerlo acá, ¿sí? O sea, de aquí pasamos acá, perdón el desorden, pero acá tengo más espacio para hacer. Entonces, si me piden hallar la medida entre AB, ¿cierto? La medida entre AB sería la medida entre AD, como veíamos en el ejercicio anterior, más la medida entre DB, ¿sí? O sea, esta medida es esta más esta, ¿sí? O sea, AD más DB. Bueno. ¿Cuánto mide AD? AD mide x. Más. ¿Sí? Porque AD mide x. Y DB, x más 3. O sea, x más 3. Entonces, AB será igual a esta suma. Que esta suma ya la hicimos aquí, miren. X más x. X más x, 2x. Más 3. ¿Sí? Más 3. Bueno. Como x vale 6, entonces significa que AB sería, esta x está multiplicando el 2, o sea 2, y voy a reemplazar la x por 6, porque aquí determiné que la x vale 6, más 3. Entonces, AB es igual a 2 por 6, 12, más 3, 15. El valor de AB es 15. Y con esto terminaríamos de resolver ese ejercicio. ¿Sí? Sinceramente, los que están en los ejemplos propuestos que están en la guía, este es como de pronto el que tiene un poco más de complejidad por esto de la x y sumarlas y todo eso. Y aquí apliqué a propiedad distributiva y acá es reemplazar la x por el valor, pero pues si siguen los pasos como están ahí, no se les va a ser tan complicado. Con esto terminaríamos entonces el cuarto ejemplo. Vamos con el quinto y último ejemplo de los propuestos en la guía de aprendizaje. Bueno, el quinto ejemplo nos da esta figura y nos dice cuánto mide BD.
Es lo único que dice, o sea, cuánto mide esta distancia de aquí hasta aquí. Listo. Entonces tenemos en esa figura dos triángulos. Aquí podemos ver un triángulo, ¿sí? Y aquí podemos ver otro triángulo. Entonces tenemos dos triángulos. Entonces lo primero, como hemos hecho en los ejercicios anteriores, es determinar si esos dos triángulos son semejantes. Entonces, vamos a ver los criterios. Lado, lado, lado. Bueno, ese es el peor de los criterios porque aquí no conozco este lado. Y de este triángulo sí que peor porque el único lado que conozco es este. Conozco este pedacito, pero todo este lado no lo conozco. Que de por sí es el que me están pidiendo allá. Bueno, este pedazo. Este lado tampoco lo conozco, no podemos hacer ese. Lado, ángulo, lado. Ok. Debo conocer los dos lados y el ángulo que está en el centro. Este lado no sé cuánto me dirá. Este sí sé, 8 más 4. Pero este no. Y aquí este no conozco ni este, ni conozco este. O sea, no puede ser por ese. Pero ángulo, ángulo, sí puede ser. ¿Por qué? Ah, bueno, me olvidó copiar ahí, que aquí dice el ejercicio que esto es alfa y esto es alfa. Significa que estos ángulos son iguales. O sea, el ángulo A, ¿sí? Es congruente con el ángulo D. O sea, este ángulo y este ángulo miden iguales. Listo, ya sé que dos ángulos son iguales. Necesito que otros dos ángulos sean iguales. Entonces, si vamos a ver este ángulo, ¿sí? Es de este triángulo, pero también es de este triángulo. O sea, ese ángulo mide lo mismo, porque es el mismo ángulo para este triángulo y para este triángulo. Si se dan cuenta, este ángulo es el mismo ángulo para este triángulo y es el mismo ángulo para este triángulo. O sea que el ángulo, aquí sí como es la misma letra, entonces me toca hacer D, bueno, aquí comparé primero el pequeño, ok. B, C, A es congruente, o sea, BCA es congruente con DCE. O sea, DCE del otro triángulo. Del otro triángulo sería DCE. Y de este sería BCA, de este triángulo acá. Entonces, por el criterio, ángulo, ángulo, tenemos que el triángulo BCA o ABC es semejante con DCE. Es semejante con el triángulo DCE. O sea, DCE con este triángulo. El ángulo CBA o BCA o ABC, las letras realmente no importan. El orden, pues, las letras importan, es el orden. Podemos decir entonces que son semejantes. Bueno, entonces, igual que en los ejercicios anteriores, siempre lo primero que tenemos que hacer es determinar exactamente eso, que sean semejantes. Y ahora vamos entonces a hallar lo que nos piden determinar. Entonces nos piden determinar este ladito, BD, ¿sí? Entonces vamos a comparar, hacer una relación de proporcionalidad entre los lados correspondientes, sabiendo ya que son proporcionales. Entonces voy a poner, por ejemplo, voy a empezar con el lado, qué sé yo, el más pequeño, el triángulo más pequeño, o sea, este. Entonces voy a decir, por ejemplo, el lado BA, ¿sí? El lado BA, si me doy cuenta, el lado BA de este triángulo, ¿cuál le corresponde? Entonces, el lado BA le corresponde este, DE. ¿Sí? Espero lo tengan claro. Este lado le corresponde es este. Mirando que el triángulo fuera como si lo volteáramos. ¿Sí? Si lo volteáramos, entonces este lado quedaría encima de este. Entonces le corresponde ese, DE. Listo. Vamos a ver otro. Entonces, ahora ya comparé que BA, o sea, este. Ahora vamos a ver, por ejemplo, BC. Entonces, BC le va a corresponder en este triángulo, es como el de la parte de atrás, entonces sería este, ¿sí? Si el triángulo lo volteáramos. Entonces este lado va a quedar aquí, o sea, CE. Le corresponde CE. Y ahora el que nos falta, que sería CA, este de abajo, ¿sí? CA, le correspondería este, CD. Entonces todos los del triángulo grande quedaron abajo, los del triángulo pequeño quedaron en la parte de arriba. Bueno, entonces ahora
para poder hallar esta medida, ¿sí? Tendría que hallar ya el lado DC, ¿cierto? Sabiendo todo este lado, le resto esto y me queda este pedacito, ¿sí? Si todo este lado le quito este, o sea, le resto esta parte, pues me va a quedar únicamente este y de esta manera podía hallar. En otras palabras, tengo que hallar CD. Entonces voy a mirar acá CD en dónde está incluido, ¿sí? Entonces CD está aquí, miren. O sea que tengo que tener en cuenta esta proporción y compararla con alguna de estas dos, ¿sí? ¿Cómo sé yo con cuál? Pues tengo que mirar en cuál tengo más información. Entonces, por ejemplo, la primera, BA. ¿Conozco BA? No conozco BA. DE, tampoco conozco DE. O sea, esta no conozco ni esto ni esto. Entonces no la podré utilizar. Vamos a ver esta. BC, BC, 6 unidades. CE, CE, 8 unidades. ¿Sí? Eso es lo que me determina saber cuál voy a utilizar de las dos. Entonces voy a utilizar esta. Entonces utilizo únicamente este pedacito de aquí para acá. BC sobre CE igual a CA sobre CD. Listo. Ahora voy a reemplazar los valores, ¿sí? Entonces BC, tengo aquí que 6 unidades, 6, la U es de unidades, sobre CE, que C es 8 unidades. Y CA, tengo para ese lado CA, que CA, miren, CA entonces sería 8U, 8 unidades más 4 unidades, ¿sí ven? O sea, la medida de acá será la suma entre este y este. Y 8 más 4 da 12 unidades. Sobre CD, que CD es el lado que no conozco, este. Entonces CD, ni idea. Multiplicamos en X porque lo que tengo que hallar está en el denominador, entonces sería 6 unidades por CD, o sea, este pasa a multiplicar aquí y el 8 allá. 12 unidades por 8 unidades. Listo. Finalmente, este 6 unidades que está multiplicando XD pasa a dividir toda esta expresión. Entonces tendría 12 unidades por 8 unidades sobre 6 unidades. Pasando a dividir el 6. Hacemos esta operación. 12 por 8 dividido entre 6. ¿Sí? Bueno, eso daría 96. 96 dividido entre 6. Creo que es 16. 16 unidades daría ese. Bueno, ya tengo cuánto mide CD, que es 16 unidades, que es lo que está de aquí. ¿Sí? 16 unidades. Entonces, CD, si yo miro acá este dibujo, este lado CD sería la suma entre CB más BD. ¿Sí? BD. ¿Sí o no? Mire. CD es la suma entre CB más BD. Entre este lado más este lado. Eso es lo que hice. Como me piden hallar es este, BD, hallar la medida B, entonces tengo que dejarla sola a un lado al igual, es decir, este CB lo voy a pasar para acá, a restar. Porque aquí está positivo, o está sumando. Entonces quedaría el CD que ya tengo y paso este para acá, que quedaría negativo. Y al otro lado únicamente me queda BD. Listo. CD, ¿cuánto mide? Aquí lo tengo, 16 unidades. 16 unidades menos CB, ¿cuánto mide? Míralo acá. 6 unidades. Eso daría BD. O sea que BD da a restar 16 unidades menos 6 unidades. Y si resto 16 unidades menos 6 unidades, pues me da 10 unidades. ¿Sí? 16 menos 6 da 10. Y entonces esa sería la respuesta del ejercicio. BD da 10 unidades. De esta manera, entonces, quedaría resuelto el ejercicio. Digamos, la complejidad es poder identificar que este lado le corresponde a este, que este es este. O sea, es como una ubicación aeroespacial que deben tener ustedes para poder determinar cuáles son los lados correspondientes. Ya después de ahí, pues, es cosas que ya hemos visto, inclusive en el periodo anterior, entonces ya, pues, simplemente aplicarlas. Con esto entonces quedan resueltos los 5 ejemplos propuestos en la guía de este tema.
Hasta acá esta videoclase, espero como siempre haya sido el entendimiento de todos ustedes y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.